Mi nombre es Víctor, y aunque ahora, a mis 33 años, puedo mirar atrás con cierta serenidad, hubo un tiempo en que mi vida era un torbellino de confusión y dolor. Especialmente durante la crisis que estalló cuando tenía 28. La raíz de todo, como suele suceder, se hundía en los años formativos de mi infancia, en la compleja dinámica de mi familia. Mis padres, ahora rondando los 60, y mi hermana menor, Alicia, 5 años más joven que yo, conformaban el núcleo de un hogar donde el favoritismo era el pan de cada día, y yo, lamentablemente, nunca fui el favorito. Desde que tengo memoria, Alicia era la estrella. Con su cara de actriz, como solía decir mi madre con orgullo desmedido, y una habilidad innata para conseguir exactamente lo que quería con una simple sonrisa o una lágrima bien calculada. Alicia siempre fue el centro de atención. Para ella eran la ropa nueva, los juguetes de moda, las clases de ballet o pintura que se le antojaran. Yo, en cambio, heredaba la ropa usada de primos lejanos, recibía una atención más bien superficial y mis intereses, si alguna vez osé tenerlos, eran convenientemente ignorados o minimizados. Si Alicia quería el último videojuego, lo tenía; si yo pedía un libro un poco más caro de lo habitual, la respuesta era un suspiro y un ya veremos. Víctor, hay que ahorrar. La única luz en aquellos años sombríos fue mi abuelo materno. Él fue quien eligió mi nombre, Víctor, porque decía que tenía la mirada de alguien que, a pesar de las dificultades, siempre encontraría la manera de vencer. Era un hombre sabio y callado, pero sus ojos lo decían todo. En su regazo encontré el consuelo que mi hogar me negaba, y en sus historias, la inspiración. Me enseñó el valor del trabajo duro, la honestidad y, sobre todo, la importancia de ser fiel a uno mismo. Desafortunadamente, mi abuelo falleció cuando yo apenas entraba en la adolescencia, dejándome con un vacío inmenso y sin mi único aliado en esa casa. Con el tiempo, desarrollé un sueño: quería ser ingeniero. Me fascinaban las estructuras, cómo funcionaban las cosas, la idea de construir y crear. Cuando terminé la preparatoria, reuní el valor para hablar con mis padres sobre mi deseo de ir a la universidad. Recuerdo la escena como si fuera ayer. Mi padre, sentado en su sillón favorito, apenas levantó la vista del periódico. Mi madre, en la cocina, dejó de remover la olla por un instante. Universidad para ingeniería, repitió mi padre con un tono que no auguraba nada bueno. Víctor, eso es muy caro. No tenemos dinero para esos lujos. Mi madre intervino desde la cocina. Además, hijo, seamos realistas. Alicia tiene mucho más potencial para una carrera brillante. Ella sí necesita ir a una buena universidad. Tú eres el hermano mayor, deberías pensar un poco más en ella, apoyarla. ¿Por qué no buscas un trabajo estable después de la preparatoria? Eso sería lo más sensato. Sus palabras cayeron sobre mí como una losa. Lujos, potencial de Alicia, sensato. Cada palabra era una daga. ¿Mi sueño era un lujo? ¿Mi potencial no importaba? La resignación, amarga y pesada, comenzó a asentarse en mi pecho. No discutí. Sabía que era inútil. Ellos ya habían tomado su decisión, como siempre. Así que, mientras Alicia se preparaba para ingresar a una prestigiosa universidad con el apoyo económico y emocional incondicional de mis padres, yo comencé a buscar trabajo. Conseguí un puesto en una empresa de logística, un trabajo monótono y mal pagado, pero era un trabajo. Veía a Alicia florecer, hablar de sus clases, de sus nuevos amigos, de sus planes futuros, y una mezcla de envidia y tristeza se arremolinaba en mi interior. Yo también tenía sueños, pero al parecer, en mi familia, solo había espacio para los sueños de una persona. Y esa persona, claramente, no era yo. El peso de su indiferencia era una carga constante, un recordatorio diario de que, para ellos, yo siempre sería secundario. Cansado de la atmósfera opresiva de mi casa y de sentirme como un cero a la izquierda, decidí que lo mejor era buscar mi propio espacio. Ahorré durante casi un año, cada peso que podía, y finalmente logré alquilar un pequeño apartamento tipo estudio cerca de mi trabajo en la empresa de logística. Era modesto, apenas lo esencial, pero era mío.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí una bocanada de paz, la libertad de no tener que caminar de puntillas alrededor de los estados de ánimo de mis padres o las exigencias de Alicia. Mientras tanto, Alicia, después de graduarse de la universidad con honores, un logro que mis padres celebraron como si hubiera ganado un premio Nobel, regresó a vivir a casa. Anunció con bombos y platillos que comenzaría una prometedora carrera de modelo con una agencia llamada Arcoiris Talentos. Incluso adoptó Arcoiris como su nombre artístico. Mis padres, por supuesto, estaban en la luna. No había reunión familiar o llamada telefónica en la que no presumieran de los éxitos de Alicia, de las importantes campañas en las que supuestamente participaba. Yo escuchaba en silencio, con una creciente sensación de escepticismo que prefería guardar para mí. Un día, mi teléfono sonó. Era Alicia. Su voz sonaba inusualmente dulce, casi melosa. Hermanito, comenzó, he estado pensando mucho en papá y mamá. Ya sabes cómo son, se preocupan por todo, y aunque no lo digan, sé que a veces les cuesta llegar a fin de mes. ¿Qué te parecería si entre los dos les ayudáramos un poco? Podríamos enviarles unos $4,000 al mes. Yo puedo cubrir una parte con mis trabajos de modelo, me está yendo súper bien. Sentí una punzada de duda. Alicia, la misma que siempre había dependido económicamente de mis padres, ahora quería contribuir. ¿Y de dónde sacaría ella dinero si, según mis cálculos basados en sus gastos y su estilo de vida, no parecía estar nadando en la abundancia? Además, yo conocía las finanzas de mis padres, si bien no eran ricos, tampoco estaban en la miseria, aunque sí eran propensos a la mala administración y a gastar más de la cuenta, especialmente en los caprichos de Alicia. Sin embargo, una parte de mí, esa parte que aún anhelaba su aprobación y que se preocupaba genuinamente por ellos, cedió. Está bien, Alicia, acepté con cautela. Podemos hacerlo. Pero, ¿cómo lo organizaríamos? Perfecto, exclamó ella, su voz ahora llena de un entusiasmo que me pareció un poco forzado. Mira, para que sea una sorpresa bonita y para simplificar las cosas, yo me encargo de hacer una transferencia grande cada mes a su cuenta. Usaré mi nombre artístico, Arcoiris, así se emocionan más. Tú puedes enviarles una cantidad más pequeña directamente, no sé, unos $500, para que vean que también te preocupas y contribuyes con lo que puedes. ¿Te parece? Ingenuo de mí, o quizás simplemente agotado de luchar, acepté. Me pareció una forma de mantener la paz y, en el fondo, una pequeña parte de mí esperaba que mis padres, al ver mi esfuerzo, finalmente me valoraran un poco más. Qué equivocado estaba. Para poder juntar los $4,000 mensuales, porque pronto descubrí que la parte de Alicia era inexistente y que toda la carga recaía sobre mí, tuve que buscar un segundo trabajo. Encontré uno como guardia de seguridad en una obra en construcción los fines de semana. Los días se hicieron interminables. El calor del verano bajo el sol inclemente era sofocante y el frío del invierno calaba hasta los huesos. Llegaba a mi pequeño estudio arrastrando los pies, con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el cansancio. Mis compañeros de la obra, hombres rudos pero de gran corazón, a menudo compartían conmigo su almuerzo o una bebida fría, gestos de amabilidad que eran un bálsamo en medio de tanta dureza. Ahorraba cada centavo, limitando mis gastos al mínimo absoluto. Y así comenzó el ciclo. Yo me deslomaba trabajando, y cada mes, Alicia hacía la gran transferencia bajo el nombre de Arcoiris, mientras yo enviaba mis simbólicos $500. Pronto, las llamadas de mis padres se llenaron de alabanzas para mi hermana. Y Víctor, no sabes lo orgullosos que estamos de Arcoiris, decía mi madre con la voz rebosante de emoción. Y esos $4,000 que nos envía cada mes son una bendición. Es tan inteligente, tan exitosa, tan considerada. Una verdadera modelo a seguir. Luego, su tono cambiaba drásticamente. ¿Y tú? Hijo, esos $500. Agradecemos el gesto, pero, ¿es todo lo que puedes hacer? A veces parece que te estuvieras burlando de nosotros. Cada palabra era una espina clavándose más profundamente. Intentaba explicar que mi situación era complicada, que hacía mi mejor esfuerzo, pero siempre me interrumpían o minimizaban mis palabras.
La confusión inicial dio paso a una amarga certeza: Alicia me estaba utilizando, y mis padres, cegados por su favoritismo, eran cómplices involuntarios de su engaño, o quizás, en el fondo, no les importaba de dónde viniera el dinero mientras siguiera llegando. El sacrificio silencioso que yo hacía cada día, cada noche, no significaba nada para ellos. Solo veían el brillo superficial de arcoíris. Las llamadas telefónicas de mis padres se convirtieron en una forma de tortura refinada. Cada conversación seguía el mismo patrón predecible y doloroso: primero, un torrente de elogios para Alicia, la hija pródiga, la exitosa modelo arcoíris que los colmaba de generosidad con sus supuestos 4,000 pesos mensuales. Luego, inevitablemente, venía el reproche dirigido a mí, la comparación odiosa, la crítica velada o directa a mi miserable contribución de 500 pesos. Víctor, ¿cuándo vas a aprender de tu hermana?, comenzaba mi madre, su voz cargada de una decepción que me calaba hondo. Ella sí que sabe lo que es cuidar de su familia. En cambio tú, bueno, al menos envías algo, supongo. Su tono condescendiente era casi peor que un insulto directo. Mi padre, por su parte, era más directo: francamente, hijo, esos 500 pesos son una miseria. Con lo que ganas, deberías poder hacer un esfuerzo mayor. Alicia, con todo y su agenda apretada, encuentra la manera. Intenté, en más de una ocasión, insinuar la verdad, decirles que quizás las cosas no eran como parecían, pero mis palabras se perdían en el aire, ignoradas o malinterpretadas. Estaba atrapado en una red de mentiras y expectativas injustas, y la frustración crecía en mi interior como una mala hierba. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de martes. Estaba particularmente agotado después de una doble jornada. El teléfono sonó, y al ver el identificador de llamadas, mi estómago se encogió. Era mi madre. Víctor, dijo, su voz con un filo que no presagiaba nada bueno. Tu padre y yo hemos estado hablando. Y sinceramente, estamos muy decepcionados. ¿Cómo es posible que tu hermana, con todo lo que trabaja y viaja, nos envíe 4,000 pesos cada mes, y tú, que vives solo y no tienes tantas responsabilidades, apenas nos mandes esta ridiculez? ¿Acaso disfrutas viviendo tu vida egoístamente, gastando tu dinero como se te antoja sin pensar un poco en nosotros, en tus padres que te dieron la vida? La acusación era tan injusta, tan alejada de la realidad de mis sacrificios, que sentí como la sangre me hervía. Mamá, comencé, intentando mantener la calma, ese dinero que Alicia. Pero no me dejó terminar. Escuché un forcejeo y luego la voz de mi padre, potente y autoritaria, retumbó en el auricular. Víctor. Y ya basta de excusas. No te atrevas a mentir y a intentar robarle los méritos a tu hermana. Ella es una profesional exitosa, gana mucho más que tú, es obvio. Estamos muy, muy decepcionados de tu actitud. Si tanto te molesta enviar tu limosna, entonces deja de hacerlo y ya veremos cómo te sientes. Y con eso, colgó. El pitido agudo del teléfono desconectado resonó en mis oídos como el eco de su desprecio. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Un torbellino de emociones me sacudió: rabia, tristeza, una profunda sensación de injusticia y, sobre todo, una inmensa soledad. ¿Por qué se negaban a ver la verdad? ¿Por qué daban por sentado que yo era el tacaño, el egoísta? La sugerencia de Alicia sobre el nombre artístico arcoíris y su insistencia en manejar la transferencia principal ahora cobraban un sentido macabro. Era evidente que me había tendido una trampa, y mis padres habían caído en ella sin dudarlo un instante. La sospecha se convirtió en una certeza dolorosa: Alicia estaba quedándose con el crédito de mi esfuerzo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo se fortaleció. Recordé las palabras de mi padre: si tanto te molesta, entonces deja de hacerlo. Y por primera vez, decidí tomarle la palabra. Si mi sacrificio no era valorado, si mi esfuerzo era motivo de burla, entonces no había razón para seguir. Dejaría de enviar cualquier cantidad de dinero. Esa noche, apenas pude dormir. A la mañana siguiente, llamé a mi mejor amigo, Nico.
Nico era unos años mayor que yo, trabajaba en una firma de consultoría y siempre había sido mi ancla, la persona más sensata y objetiva que conocía. Le conté todo, desde el inicio del acuerdo con Alicia hasta la humillante llamada del día anterior. Nico escuchó pacientemente, sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un silencio antes de que hablara. Víctor, dijo con su calma habitual, esto es una locura. Primero, tus padres no parecen estar en una situación desesperada si supuestamente reciben 4,000 pesos al mes. Segundo, si ellos mismos te dicen que tu contribución es una miseria y te retan a dejar de pagar, ¿por qué no hacerlo? Has sido demasiado bueno, demasiado tiempo. Es hora de que pienses en ti. Y, sinceramente, creo que deberías investigar un poco más a fondo la situación financiera real de tus padres y qué está pasando exactamente con Alicia y ese dinero. El consejo de Nico resonó en mi cabeza. Tenía razón. Había llegado el momento de dejar de ser el cordero sacrificado. La decisión estaba tomada. Ya no habría más dinero de mi parte. Y seguiría su consejo de investigar. Siguiendo el consejo de Nico y mi propia resolución, dejé de enviar dinero a mis padres. Los primeros días fueron extrañamente silenciosos. No hubo llamadas recriminatorias, ni preguntas. Supuse que, en su arrogancia, realmente creían que mi limosna no haría ninguna diferencia mientras siguieran recibiendo la generosa aportación de arcoíris. Mientras tanto, Nico, con su red de contactos y su habilidad para obtener información, comenzó a indagar discretamente sobre la situación financiera de mi familia y las actividades de Alicia. Lo que descubrió no tardó en confirmar mis peores sospechas y a revelar una verdad aún más turbia de lo que había imaginado. Pasaron casi 2 meses. Una mañana de sábado, mientras intentaba disfrutar de un raro momento de tranquilidad con una taza de café, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Alicia. Su nombre en la pantalla me provocó un escalofrío. Dudé en contestar, pero la insistencia de las llamadas me hizo ceder. Víctor. Su voz sonó estridente, casi histérica, en cuanto descolgué. ¿Se puede saber por qué demonios no has estado contestando mis llamadas? Llevo horas intentando localizarte. ¿Y qué diablos te pasa? ¿Por qué dejaste de enviar el dinero? Papá y mamá están como locos. Respiré hondo. Era el momento. Alicia, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo, creo que la pregunta es por qué ustedes están como locos y supuestamente tú les envías 4,000 pesos cada mes. ¿O acaso esa generosa contribución también se detuvo? Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de tensión. Luego, su voz regresó, más baja, casi un susurro tembloroso. ¿De qué estás hablando? Hablo de la verdad, Alicia, continué, mi voz ganando firmeza. Hablo de que me enteré de algunas cosas. Me dijeron que nuestros padres estaban pasando apuros económicos porque, de repente, esos 4,000 pesos dejaron de llegar. Curioso, ¿no? Porque yo sabía perfectamente que esos 4,000 pesos, que salían de mi bolsillo con el sudor de mi frente, se estaban convirtiendo en el pedestal de tu falso orgullo y en la excusa para los gastos derrochadores de nuestros padres. Le conté, sin rodeos, lo que Nico había descubierto. Que nuestros padres no solo no estaban en problemas financieros antes de que yo dejara de enviar dinero, sino que, de hecho, habían acumulado deudas considerables. Alicia, lejos de ser la modelo exitosa que pregonaba, apenas conseguía trabajos esporádicos y mal pagados, y gastaba mucho más de lo que ganaba en ropa de diseñador, cosméticos caros y salidas nocturnas para mantener una fachada de glamour. Mi padre, por su parte, había desarrollado una peligrosa afición por las apuestas online, perdiendo sumas importantes. Y mi madre, cómplice de todo, se dedicaba a comprar artículos de lujo que no podían permitirse, probablemente para no sentirse menos que las esposas de los amigos de mi padre. Nico también escuchó algo interesante de tus amigas, Alicia, añadí. Al parecer, les has estado diciendo que tu hermano mayor es tu fuente de ingresos. ¿Así que esa era yo para ti? ¿Tu cajero automático personal? Alicia comenzó a sollozar al otro lado de la línea. Víctor, yo no sabía qué hacer. La presión era demasiada.
Quería que estuvieran orgullosos de mí. Orgullosos de una mentira, la interrumpí. ¿Orgullosos a costa de mi sacrificio? Tú nunca enviaste un solo centavo, ¿verdad? Todo era mi dinero. El dinero por el que yo trabajaba día y noche, renunciando a mi propia vida, a mis propios sueños. Entre sollozos y excusas, Alicia finalmente confesó todo. Su carrera de modelo era un fracaso. La agencia Arcoiris Talentos era poco más que una oficina pequeña que apenas le conseguía algún catálogo de segunda. Había estado usando mi dinero no solo para dárselo a nuestros padres, sino para financiar su propio estilo de vida ficticio, para pagar sus deudas y para mantener las apariencias ante sus amigas. El nombre Arcoiris en las transferencias era su coartada perfecta. Mientras Alicia seguía lloriqueando, escuché el timbre de mi puerta. Para mi sorpresa, al abrir, me encontré con mis padres. Sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y enfado. Evidentemente, Alicia los había llamado antes, presa del pánico. Víctor, ¿qué significa todo esto?, preguntó mi padre, su voz áspera. Alicia nos llamó diciendo que hay problemas con el dinero. Problemas es quedarse corto, papá, respondí, mirándolos directamente a los ojos. El problema es que han estado viviendo una mentira. Una mentira financiada por mí. Les conté todo, cada detalle del engaño de Alicia, el origen real de los 4,000 pesos mensuales, sus propias deudas y su tren de vida insostenible. Sus rostros pasaron de la confusión a la incredulidad, y luego, para mi absoluto asombro y decepción, a una ira mal disimulada. La verdad, al parecer, no era algo que estuvieran dispuestos a aceptar con humildad. La revelación de la verdad, lejos de provocar una pizca de remordimiento o una disculpa por parte de mis padres, desató una tormenta de indignación dirigida, increíblemente, hacia mí. Sus expresiones se endurecieron, y la preocupación inicial se transformó en una mueca de ofensa. Y que si Alicia no ganaba tanto como decía, espetó mi padre, cruzándose de brazos, su postura desafiante. Es tu hermana. Tu deber como hermano mayor es apoyarla, ayudarla a salir adelante. Ahora, por tu culpa, por tu egoísmo al cortar el dinero, estamos en serios problemas. Mi madre asintió vigorosamente, con los ojos encendidos. Francamente, Víctor, no esperábamos esto de ti. Siempre ha sido un poco difícil, pero esto es demasiado. Dejar a tu familia en la estacada de esta manera. No necesitamos un hijo como tú, tan desconsiderado y rencoroso. Las palabras deber, egoísmo, desconsiderado, rencoroso flotaban en el aire, cada una un golpe bajo. Me sentí asqueado por su codicia, por su absoluta falta de empatía, por su ceguera voluntaria ante mis años de sacrificio. La rabia que había mantenido a raya comenzó a aflorar, pero la canalicé en una firmeza helada. Mi deber, repliqué, mi voz tranquila pero cortante. Mi deber era deslomarme en 2 trabajos mientras ustedes vivían de mi esfuerzo, elogiando a Alicia por un dinero que ella nunca ganó. ¿Egoísmo? ¿Acaso es egoísta querer que se reconozca la verdad, querer dejar de ser explotado? Con los ingresos de papá, que sé que no son nada despreciables, y con lo que Alicia realmente gana, o podría ganar si se pusiera a trabajar en serio en algo honesto, podrían vivir una vida decente. Quizás no lujosa, pero sí digna. Pero claro, eso implicaría renunciar a las apariencias, a las apuestas, a los caprichos caros. Miré a Alicia, que se había encogido detrás de mis padres, con los ojos hinchados y rojos. ¿Y tú, Alicia?, dije, invirtiendo con sarcasmo el rol que tantas veces me habían asignado, ¿qué sabes tú de sacrificios, hermana mayor? El mundo del modelaje es duro, ¿verdad? O quizás es más fácil vivir de los demás. Un silencio tenso llenó mi pequeño apartamento. Mis padres intercambiaron miradas, y luego mi padre volvió a hablar, su tono ahora más calculador. Mira, Víctor, entendemos que estés molesto. Pero somos tu familia. Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos deudas que pagar, gracias a esta situación. Necesitamos que nos pagues los 2 meses que no enviaste el dinero, y por supuesto, que sigas enviando tu ayuda como antes. Es lo menos que puedes hacer para enmendar las cosas. La desfachatez de su petición me dejó sin aliento.
No solo no había disculpas, sino que exigían más. Exigían que siguiera siendo su fuente de ingresos, su solución a los problemas que ellos mismos habían creado. No, dije, mi voz resonando con una finalidad que no admitía discusión. No habrá más dinero. Ni un centavo. He oído suficiente. A partir de ahora, arréglenselas como puedan. Yo ya no formo parte de esta farsa. Mi madre soltó un grito ahogado. Mi padre me miró con furia. Si esa es tu actitud, entonces considérate fuera de esta familia. No vuelvas a buscarnos. Te desheredamos. Como quieran, respondí, sintiendo un extraño vacío en el pecho, una mezcla de dolor por la ruptura definitiva y un inmenso alivio por la liberación que representaba. Hagan lo que quieran. Pero cumplan su palabra, no me contacten de nuevo. Salieron de mi apartamento dando un portazo, dejando tras de sí un silencio cargado de palabras no dichas y puentes quemados. Me derrumbé en el sofá, exhausto pero, por primera vez en mucho tiempo, sintiendo que el control de mi vida volvía a mis manos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Me enfoqué en mí mismo con una determinación renovada. Siguiendo el consejo de Nico, me inscribí en cursos nocturnos y estudié con ahínco para obtener una certificación como consultor de pequeñas empresas. Nico, siempre mi apoyo, me presentó a algunos contactos y, gracias a mi nueva certificación y a mi dedicación, conseguí un nuevo trabajo como jefe de equipo en una empresa de consultoría en crecimiento. El sueldo era considerablemente mejor y el trabajo, aunque demandante, era estimulante y gratificante. Con mis nuevos ingresos, me mudé a un apartamento más grande y luminoso en una zona mejor de la ciudad. Comencé a cuidar más mi apariencia, a vestirme con ropa que realmente me gustaba, a invertir en mis propios intereses. La sombra de la amargura y el resentimiento comenzó a disiparse, reemplazada por una creciente sensación de autoestima y realización. Estaba construyendo mi propia vida, ladrillo a ladrillo, sobre cimientos sólidos de esfuerzo y honestidad. Y por primera vez, me sentía verdaderamente Víctor, el vencedor de mis propias circunstancias. El tiempo, con su paso inexorable, tiene una curiosa manera de sanar heridas y transformar perspectivas. Habían transcurrido 5 años desde aquella dolorosa ruptura con mi familia. 5 años en los que me había dedicado en cuerpo y alma a mi carrera, a mi crecimiento personal y a cultivar amistades genuinas, como la de Nico. Precisamente, me encontraba en la boda de Nico. Se casaba con su pareja de varios años, y la ceremonia se celebraba en una hermosa capilla con impresionantes vistas al mar en Cancún. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada, y la brisa marina traía consigo un aroma a sal y a nuevos comienzos. Me sentía pleno, sereno, en paz conmigo mismo. Había logrado construir la vida que siempre había deseado, basándome en mis propios méritos y sin depender de la aprobación de nadie. Durante la recepción, mientras charlaba animadamente con algunos amigos, los vi. Mis padres y Alicia. Estaban en un rincón, un poco apartados del bullicio festivo. El contraste con mi propio estado de ánimo y mi apariencia era notable. Lucían demacrados, con la ropa un tanto desgastada y una expresión de preocupación que no lograban disimular. Un nudo se formó en mi estómago, una mezcla de viejas heridas y una extraña compasión. Se acercaron a mí con timidez, casi con vacilación. Era la primera vez que los veía en 5 años. Víctor, comenzó mi padre, su voz más apagada de lo que recordaba. Qué bien te ves, hijo. Mi madre asintió, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo. Sí, te ves, diferente. Alicia permanecía un paso detrás, con la mirada baja. Necesitamos hablar contigo, continuó mi padre, carraspeando. Estamos pasando por muchas dificultades, Víctor. Desde que dejaste de ayudarnos, las cosas han ido de mal en peor. Escuché sus lamentos, sus excusas, la misma historia de siempre, aunque ahora teñida de una desesperación más palpable. Al parecer, sus deudas habían crecido, y el estilo de vida que intentaban mantener era insostenible sin una fuente externa de ingresos. Con calma, pero con una firmeza inquebrantable, respondí, lamento escuchar que están pasando por dificultades.
Pero como les dije hace 5 años, yo ya no formo parte de esa dinámica. He construido mi propia vida, y ustedes deben hacer lo mismo. Con los ingresos de papá, y si Alicia realmente se esfuerza en un trabajo estable, deberían poder salir adelante. Saqué mi cartera y les ofrecí una cantidad modesta de dinero. Tomen esto, dije. Como un gesto final, por los viejos tiempos. Pero que quede claro, es la última vez. No habrá más. Alicia levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Víctor, por favor. Fui estafada por otra supuesta agencia de talentos. Papá invirtió el dinero de su jubilación anticipada en eso, y lo perdimos todo. Ahora trabajo de mesera en un bar horrible donde los clientes se burlan de mí, de cómo me veo. Su voz se quebró. La radiante belleza que alguna vez la caracterizó se había marchitado, dejando tras de sí un rastro de amargura y elecciones equivocadas. Sentí una punzada de lástima, pero me mantuve firme. Ya no caería en sus manipulaciones emocionales. Lo siento mucho, Alicia, dije sinceramente. Pero cada uno es responsable de sus decisiones. Me despedí cortésmente y me alejé, sintiendo como una pesada carga finalmente se desprendía de mis hombros. En ese momento, Nico se acercó, sonriendo, acompañado de su flamante esposo y de otro hombre alto, de complexión robusta y una sonrisa encantadora. Víctor, exclamó Nico, dándome un abrazo. Qué bueno que te encuentro. Quiero presentarte a alguien. Él es Nicolás, un gran amigo y un arquitecto increíble. Nico, te presento a Víctor, mi mejor amigo, un consultor brillante. Luego, añadió con una risita cómplice, dirigiéndose a ambos, sus personalidades son casi idénticas, ¿no creen? Y ambos son igual de tercos y trabajadores. Nicolás me extendió la mano, y su sonrisa se amplió. Un placer, Víctor. Nico me ha hablado mucho de ti. Comenzamos a charlar, y la conexión fue instantánea. Hablamos de trabajo, de viajes, de sueños. Su risa era contagiosa, y su mirada, inteligente y cálida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de algo nuevo, una promesa de futuro. Mientras el sol se ponía sobre el mar Caribe, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, recordé las palabras de mi abuelo, aquellas que me habían acompañado en los momentos más oscuros: Víctor. No importa lo difíciles que sean las cosas, siempre puedes superarlas. Después de eso, la felicidad volverá, como las violetas que florecen en primavera. Una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Miré a Nicolás, que me devolvió la sonrisa, y sentí que, efectivamente, una nueva primavera estaba comenzando en mi vida. Una primavera llena de trabajo honesto, de amor propio y, quizás, de un nuevo amor compartido. Abuelo, pensé, elevando una plegaria silenciosa al cielo estrellado, gracias por tu sabiduría. Por favor, sigue cuidándome desde donde estés. Te prometo que me aseguraré de florecer plenamente. La vida, después de todo, siempre ofrecía una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para ser, finalmente, Víctor.